Hola, buenas tardes. Soy Irina Alexandra Chavarri Colchao, asistente del área de litigio de Derecho Tributario. Nos encontramos el día de hoy en el conversatorio sobre la reforma constitucional del artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política del Perú. Tenemos como ponente al doctor Raúl Fernández Flores y nos acompaña también el doctor Edwin Bustamante de la UTIC Legal Bustamante. Por favor, doctor. Buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros seguidores. Como ya es una costumbre académica, tenemos patrocinando los denominados viernes jurídicos, fechas en las cuales semanalmente, con la participación de ponentes de alta calidad, vamos desarrollando, discutiendo, conversando temas de un área del derecho específicamente elegida. Y en esta oportunidad, este viernes jurídico del 16 de septiembre de 2022, hemos elegido un tema muy importante, muy actual, muy global, que viene de la especialidad del derecho tributario. Y esta especialidad, pues, me invita a, en principio, agradecer a mi amigo, promoción de universidad y colega Raúl Fernández Flores, agradecerle por el tiempo que se toma para compartir los conocimientos especializados. Déjeme decirle que Raúl, además de ser catedrático, es exfuncionario de SUNAT, académico, y un continuo litigante en materia de su especialidad. Raúl, agradecerte nuevamente por la deferencia, por el tiempo que te tomas para poder poner en discusión, en conversación, temas que tú manejas, temas de tu especialidad tributaria, y que el día de hoy es elegido o ha sido elegido un tema relacionado con incluso con una reforma constitucional en materia tributaria. Bienvenido, Raúl, te escuchamos y por favor precísanos qué es esto de la reforma constitucional tributaria, en qué marco se gesta, cuál es la normatividad que en el Perú se ha brindado y en qué contexto debemos entender la decisión estatal de hacer una reforma constitucional en materia tributaria. Raúl, bienvenido. Te dejo en el uso de la palabra, amigo. Bueno, muchas gracias, Edwin, por las palabras. Bueno, siempre agradecido también digamos, por presentarme y por estar presente en estos temas académicos. Sabe bien que para mí también es un gusto siempre conversar aquí para efectos de un poquito dar a conocer ciertas situaciones que pasan en el Perú, en temas y en materia tributaria sobre todo. Bueno, en líneas generales, muy buenas tardes con todos para comenzar. Se crea una ley, ¿sí? Que es la ley 31507, que es una ley fundamental sobre la cual rige el tema del derecho, la justicia, el país, ¿sí? La Constitución, y lo sabemos. Y esta ley, digamos, esta Constitución ha sido reformada con la ley 31507, como les digo, y su idea o la idea de esta ley es obviamente fortalecer la lucha anticorrupción mediante el secreto de derecho, perdón, el secreto ¿cómo se llama? Del secreto bancario y de la reserva tributaria, que se encuentran señalados en el inciso 5, artículo 2 de nuestra propia Constitución. Raúl, bueno, ¿de qué manera estos dos tópicos que has mencionado de inicio, relacionados con el secreto bancario y la reserva tributaria, contribuyen, concurren, ayudan a reprimir en todo caso este flagelo que es la corrupción? ¿Cuál es la utilidad operativa? ¿Por qué es que restringir? Sabemos que son dos derechos, la reserva tributaria y el secreto bancario son derechos fundamentales, constitucionales. ¿Por qué restringir su núcleo duro de protección? ¿Y por qué destinarlo o enmarcarlo en un tema de lucha contra la corrupción? ¿Qué está pasando?
Raúl. Claro, mira, en líneas generales vamos a remitirnos un poco a las propias palabras de la Contraloría y de la Superintendencia de Banca y Seguros cuando se dio el dictamen aprobatorio de la Comisión de Constitución, ¿sí? Digamos que, vamos a ponerlo así, digamos, es mejorar el control gubernamental que tiene la Contraloría respecto a actos de corrupción de sus propios funcionarios, o sea, de los funcionarios de la administración pública, ¿sí? Lo que se busca es que obviamente antes, tanto la Contraloría como la Superintendencia de Banca y Seguros tenían que pedir al juez la autorización para levantar el tema del secreto bancario y para levantar el tema de reserva tributaria. Sin embargo, con esta reforma constitucional, ellos ya no tienen que ir al juez, sino que pueden hacerlo directamente. Pueden acceder a este beneficio, por decirlo así, de manera directa. ¿Correcto? Entonces, obviamente estamos hablando de que la Contraloría, que es la que ve, digamos, todo el tema de sujeto, que es un sujeto de control gubernamental del gobierno central, de las regiones, de las unidades administrativas, etc., 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 de toda aquella entidad que tenga relación con la administración pública, va a tener la posibilidad, ¿sí?, de ingresar directamente a una esfera que antes solamente estaba dedicada o permitida por parte de un juez. Ahora bien, la pregunta es, oye, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? Antes, ¿Cómo lo podemos tomar? ¿Sí? antes de Digamos, entrar ¿no? a responder esas inquietudes válidas, permíteme, Raúl, señalar que ¿encuentras algún viso de inconstitucionalidad en esa ley desde tu perspectiva profesional especializada? Segundo, siendo juez y parte, la Contraloría, la figura del juez, por más allá de que pueda demorar un procedimiento, un proceso de levantamiento, no es el que garantizaría que el contenido fundamental de ambos derechos constitucionales, el contenido esencial, no sea restringido de manera indebida. Ya, Y esto... finalmente, Raúl, eh, los funcionarios en esta lucha contra la corrupción por parte del Estado no estarían expuestos a una cacería de brujas de llegar al poder o de tentar la condición de autoridad, de contralor. ¿Cuáles A son ver, los requisitos para que se pueda entender válido, legítimo el levantamiento? a Explícanos, ver, por favor, esas tres correcto. inquietudes, acláranos. Vamos por partes a ver si le he captado cada una de ellas de manera detallada, pero vamos por partes. En primer lugar, sí, la Contraloría sí ha tenido esa objeción, o se han tenido esa objeción contra la Contraloría respecto a que sea juez y parte, ¿sí? Que ese comentario ya ha sido dilucidado por parte del Tribunal Constitucional en una sentencia del expediente 020 de 2015, en la cual también un colegio de abogados del Perú, creo que el de Arequipa me parece, solicitó esa acción de constitucionalidad respecto a que tenga dentro de la propia Contraloría un órgano que sea instructor y un órgano que sea sancionador, ¿sí? Entonces, ya en su momento el Tribunal Constitucional ha señalado, ¿sí?, que ese criterio, digamos, subjetivo que se le puede dar a esa situación es totalmente constitucional debido a las funciones distintas que tiene cada uno de estos órganos, tanto el órgano instructivo como el órgano sancionador. Eso para comenzar. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, constitucionalmente el tribunal ya lo ha dilucidado y le ha dado el visto bueno. Vamos por ahí. En segundo lugar, yendo un poquito más allá, ¿sí? Que pueda ser una cacería de brujas. Bueno, finalmente toda ley, ¿sí? Toda ley es como una herramienta libre, ¿sí? Vamos a ver de parte de quién lo utilice y qué gobierno lo utilice. No voy a decir el Estado, sino qué gobierno de turno lo puede utilizar. Sin embargo, hay que decir las cosas como son. El Perú hace muchos años ya viene entrando en un proceso de ingreso a la OCDE, ¿sí?, que es un organismo de desarrollo internacional económico. Entonces, esto no es de ahora. Digamos, justamente en ese
interín, en ese buscar ingresar a este organismo, el Perú ha venido realizando una serie de acciones concretas como requisitos válidos para ese ingreso, que no se pueden hacer de un día a otro, obviamente, ¿sí? Y uno de ellos, uno de los grandes requisitos que le ha pedido la administración, en este caso a la administración pública, es decir, al Estado como tal, al Perú como tal, como país, es el tema de corrupción, ¿correcto? Es ir cerrando brechas de corrupción. Y ese cierre de brechas de corrupción se tiene que hacer en virtud de las facultades que se le puede dar a ciertos órganos, como por ejemplo la Contraloría, como por ejemplo la Superintendencia Nacional, pero la Superintendencia de Banca, Seguros y Administraciones Privadas de Fondos de Pensiones, más conocidas como la SBS, para el tema de lavado de activos. ¿Sí? Entonces, esa brecha se tiene que cerrar. Y en esa línea, esa brecha de corrupción se tiene que dar a través de ciertas facultades adicionales que hay que darle a estos órganos. Y en esa línea es que el Estado, es decir, en este caso el Poder Legislativo, ha sacado esta ley como parte de esos requisitos que el Perú tiene que venir cumpliendo a efectos de ingresar. Porque tú miras, entonces, ¿pero para qué queremos ingresar? ¿Qué es lo importante de todo esto? Bueno, obviamente, en primer lugar, intercambio de información. Intercambio de información con distintos países de la OCDE, que son los principales, los más grandes, los de parte del G8 y otros más, ¿sí? Y obviamente también el hecho de vernos a nivel internacional como un país transparente, como un país en crecimiento, en otras palabras, que ha mejorado, y como un acceso a financiamientos que antes tal vez no lo podíamos tener. Digamos, ¿No? digamos, es un mal necesario, es una necesidad, ya que no siendo una isla, de alguna u otra manera, en la comunidad internacional exige ciertos comportamientos, ciertas notas de atención o ciertos elementos que nos puedan distinguir como un Estado que también se preocupa por la lucha anticorrupción. En ese sentido, podría entenderse una necesidad enmarcada en una ola comunitaria universal, internacional. Así es, así es, así es. Lamentablemente, tú lo has dicho. No, no lamentablemente, sino para bien, y sobre todo para las administraciones tributarias, sobre todo por este tema de flujo de dinero y también de tener paraísos fiscales por varios lados o de tener simplemente lugares donde se pueda guardar y evitar y también hacer un tema de elusión fiscal mucho más sencillo y también de fraude, por decirlo así, en algunas ocasiones, es que estos organismos, específicamente la OCDE, tiene ciertas facultades de información que nos hace, digamos, que nos brinda o que nos da la vida, que nos hace la vida como país más fácil, ¿sí? Y obviamente ello es importante como imagen del Perú y obviamente como información, ¿sí? Es clarísimo. Ahora bien, pero... Queda claro, entonces, queda claro que no un mal, sino es un bien necesario en todo caso para mostrarnos en el exterior como un Estado que transparenta sus actividades a nivel funcionarial. Dime, Raúl, ¿y qué hay con esta competencia judicial reservada de manera exclusiva y excluyente al juez penal respecto al levantamiento de la reserva tributaria, al secreto bancario y la reserva tributaria? Con este subsistema que nos explicas que ha generado esta ley, ¿no habría un conflicto de competencias? ¿O en qué la visita o la solicitud de levantamiento al Poder Judicial, al juez penal, ya se ha convertido en un tema residual y el tema principal o reglamentario es hacerlo ya a nivel del subsistema que ha generado esta ley, esta reforma, a través de control? Lo que pasa es que finalmente, antes, o sea, solamente ciertas entidades que te pone el inciso 5, te pone ciertas, digamos, situaciones en las cuales, y ciertas instituciones en las cuales tienen acceso directo o a través de un juez, ¿correcto? Y la excepcionalidad, el de no entrar a un juez para pedirte esa información, es del Contralor y es del Superintendente de Banco y Seguros. Y es que, obviamente,
no es un tema de competencia, es un tema simplemente que ahora ellos ya no tienen que decirle nada al juez. Ellos pueden pedir esa información de manera directa a un banco o de manera indirecta a la administración tributaria. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, este problema no es de ahora, o este tema no es de ahora. Claro, ustedes dirán, bueno, el Contralor, claro, porque el Contralor tiene más que ver con el tema, obviamente, de corrupción de funcionarios. ¿Sí? Obviamente. ¿Sí? Y en esa línea, la Contraloría antes pedía información a ellos y ahora ya no es necesario, ¿sí? A los bancos o a la administración tributaria. Sin embargo, con el tema de la SBS, señores, hay que decir las cosas claras. El tema de la información de reserva tributaria o de información de las transacciones financieras de los contribuyentes o de los administrados, ponle el nombre que tú quieras, dependiendo del área en que vengas, viene en el año 2004, con la implementación del impuesto a las transacciones financieras, que finalmente, hay que decir las cosas como son, ¿sí? Cuando salió la norma, ¿sí? Todo el mundo decía, bueno, es que esta norma es para recaudar más impuestos, ¿sí? Pero la realidad es que con el tiempo, con el través de los años, el impuesto a las transacciones financieras es muy mínimo. Es muy mínimo. Estamos hablando de un porcentaje casi de 0.005. Entonces, realmente, claro, si bien es cierto se recauda, la razón de ser de esta norma de impuesto a las transacciones financieras no fue esa. Fue que las empresas del sistema bancario, es decir, los otros para los bancos, le brinden información a la administración tributaria acerca de los movimientos o de las operaciones pasivas de los contribuyentes. ¿Sí? Ahora, cosa que ya no necesitan porque van directo nada más. No, bueno, es que SUNAT ahora, con este tema del ITF, más bien es una obligación de las entidades financieras, ¿sí? Porque estamos hablando, me estoy refiriendo a cambios paralelos a estos anteriores y que tienen relación con esto. Entonces, obviamente, estos salieron varios decretos legislativos que apoyaban un poco más esta información y que los han querido bajar a través de distintas demandas de inconstitucionalidad. Pero el Tribunal Constitucional sí, justamente en la línea de nuestro ingreso nuevamente al tema de la OCDE, ¿sí? Ha dicho, oye, esto es algo normal, esto no pasa solamente acá, esto pasa en varios lados. Entonces, en esa línea, aquí no estamos, entre comillas, violando ninguna información muy puntual, sino, por ejemplo, a los contribuyentes, perdón, a los bancos dan información de saldos, de conglomerados, de información general y, obviamente, alguna información muy puntual que, en este caso, sacaron un decreto supremo, el 430 del año 2020, donde especificaban exactamente de qué manera y cómo los bancos, es decir, las entidades financieras, deberían enviar la información a la administración tributaria sobre todas aquellas operaciones que superaban los 10.000 soles, ya sea individual o ya sea en conjunto. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, ¿qué denota? Denota, obviamente, que esto viene como un paquete que va de a pocos. ¿Sí? Primero comenzaron con el ITF, ¿sí? Después, obviamente, al tener el ITF ya como ley, bueno, vamos a darle más facultades a la superintendencia para que pueda acceder a mayor información, tanto de SUNAT como de los bancos. Y también a la Contraloría, porque finalmente hay que decir las cosas como son. La mayor corrupción que ha existido en los últimos años ha sido corrupción de funcionarios. Sí, obviamente ligados a privados, pero corrupción de funcionarios finalmente. Entonces tú comienzas a agarrar la madeja de por un lado para terminar en el último, que es en el privado. Pero tienes que comenzar por algo más tangible. Y ese algo tangible, para poder llegar, tienes que tener las facultades para ello. Y definitivamente ahora ya las tiene. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la línea en cómo se tendría que entender esta nueva modificación de la Constitución. Yo, de manera de comentario, yo no podría decir que estoy en contra. Lo que quiero decir simplemente que, como toda ley, si no es bien utilizada por el gobierno de turno, podría ser también una herramienta de buscar, obviamente, manejar ciertas situaciones y ciertas personas. Sin embargo, nuevamente lo señalo, no es algo aislado, es algo que se veía venir. En algún momento Raúl, esto se iba a dar. ¿Sí? definitivamente. Y creo que no solamente el acoplamiento legislativo de políticas estatales están vigentes en el área tributaria, sino
creo que el tema de la corrupción no invita, sino exige que se hagan ciertas reformas incluidas, por ejemplo, en el ámbito penal, ¿no? O sea, no es novedoso en todo caso. Sin embargo, surge una inquietud, Raúl, respecto al abandono o a la no necesaria elección del Poder Judicial como el lugar adecuado para poder pedir la información relacionada con la reserva tributaria y el secreto bancario, porque me estás indicando que esta reforma justamente se sustenta en un tema de celeridad, entendí, por la demora que supone llevar a un proceso judicial y lograr el levantamiento. Solo es un tema de celeridad lo que ha justificado ya convertir, entiendo, en un tema residual, tocar la puerta del Poder Judicial y pedir un levantamiento que se debe entender dentro del marco de una investigación penal. Mira, ahora se ha trasladado como justificación en el marco de un procedimiento, en todo caso, sancionador, administrativo. ¿En qué marco se ejecuta esta facultad? Mira, para responderte eso, me voy a permitir leer Adelante. Una parte del dictamen de la Comisión de Constitución antes de la aprobación de esta ley, que fue la opinión de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿ya? Lo voy a leer porque me parece muy interesante como respuesta a tu pregunta y muy puntual. Dice, la Unidad de Inteligencia Financiera, dice, puede acceder directamente a la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria. Además, ello contribuiría a una mejor lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, teniendo información oportuna con la misma en un plazo menor. Primer punto. Segundo punto, que el proceso sería más ágil, que la información estaría completa. Que ello produciría mejores informes de inteligencia para el Ministerio Público, que descarten casos que no sean relevantes y que se puedan cumplir con estándares internacionales en materia de prevención de terrorismo y de lavado de activos. Ahí está la respuesta. No solamente es un tema de agilidad, sino muchas veces, y nosotros sabemos, que lamentablemente en el tema judicial pasa que podrían alegar cierta información que de alguna manera podría afectar con el tema o con temas de dar información más completa respecto a ciertos casos y contribuyentes y administrados, ¿sí? O personas en general, naturales o jurídicas. Yo creo que va por ahí, ¿sí? Porque muchas veces en el tema, digamos, penal o en el tema ya de un juzgado, ya llega muchas veces a criterio del juez para ver qué te voy a dar, cómo te lo voy a dar, de qué manera, y eso sí puede influenciar en la información que pueda tener un fiscal para poder denunciar o formular su denuncia, ¿sí? Pero nuevamente esto tiene, solamente para terminar, esto tiene un doble lado. ¿Por qué? Porque puede ser que el juez, un juez diligente, también vea y analice qué cosa te puede dar y qué no te puede dar como acceso. Y su opinión sea importante, ¿correcto? Okay. Entonces, hay de los dos lados nuevamente. Al final depende del operador del derecho, ¿sí? De cómo lo veas. Mientras que en el ámbito procesal penal se necesita el levantamiento como medida limitativa de derechos, tiene la condición de incidental, necesita del principal, que vendría a ser una investigación, un proceso. Ergo, en el ámbito de Contraloría, ¿también debe existir un procedimiento administrativo previo o no? Claro, porque justamente en el ámbito de Contraloría existe un órgano instructor que va a determinar qué información, de acuerdo al caso en particular, va a pedir. Ojo,
que en el tema de operaciones bancarias solamente pueden pedir operaciones pasivas, no pueden pedir operaciones activas. Es decir, activas son aquellas de financiamientos, ¿sí? Por parte de la entidad bancaria. Solamente pueden pedir operaciones pasivas, es decir, aquellas que se relacionan con cuentas bancarias, cuentas de ahorros, CTS, lo que fuese, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Sí? Y eso lo dice específicamente el Decreto Supremo 040-2020, que señala como operaciones, digamos, pasivas, por ejemplo, operaciones de depósito, de ahorros, cuentas corrientes, CTS, plazo fijo, o aquellas que tengan relación con casos similares, ¿sí? Digamos. Excelente. Digamos, delimitado en todo caso el contenido de lo que podría ser objeto de levantamiento de reserva, ¿qué dice la práctica? ¿Cómo se está moviendo esta reforma? ¿Está siendo operativa? ¿Qué nos puedes No, comentar? yo te podría dar tal vez ejemplos respecto a información que ya venía con el tema del impuesto a las transacciones financieras, ¿sí? Que digamos que es parte de, y un poquito paralelo a, digamos, ¿sí? Que es más o menos lo complementario es esta ley que salió. Pero en cuanto a las operaciones o a la ley de impuesto a las transacciones financieras, termina siendo, pues, al final, ¿sí? Una información que la administración tributaria lo digiere, ¿sí? Le llega, lo digiere, ¿sí? Y obviamente ya hace algunos años, ya la administración ha comenzado a emitir una serie de cartas, ¿sí? De cartas, de requerimientos, de información por patrimonio no justificado a distintos contribuyentes, ¿sí? Señalándoles, oiga, señor, miren, acá yo tengo 1 millón de soles que no sé de dónde viene porque usted solamente, por ejemplo, tiene rentas de quinta categoría que suman, pues, 40.000, 50.000 o 100.000, ¿sí? Entonces puede ser que sea una transacción no importante, puede ser que obviamente estés evadiendo al fisco, etc., 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 ¿sí? Ya esto viene de años, ya no tiene más o menos unos 6, 7 años que la administración tributaria ya viene mandando cartas reiteradas a distintos contribuyentes, ¿sí? Que tenían pues la mala costumbre de, mire, la clásica, yo tenía un caso de un cliente, ¿sí? Oye, no, lo que pasa es que me dio plata, mi papá me mandó para que compre el carro porque yo vivía en Lima. Entonces me depositó el dinero en mi cuenta y ese dinero me sirvió para pagar el carro. Pero la verdad que no es mi plata, es la plata de mi papá que me dio para pagarla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, casos como esos. ¿Cómo sustentarlos? Bueno, pues obviamente el papá tendrá que sacar su estado de cuenta, ¿sí? Emitirle al hijo para que sustente que la misma fecha le llegó a la cuenta del hijo, que al final no es su dinero y que ese dinero sirvió para comprar el carro. ¿Correcto? O sea, digamos que en esa línea ya la administración tributaria ya viene, sobre todo a personas naturales, tocándole la puerta. Y tocándole la puerta bastante fuerte. Raúl, para regresar al tema que hoy día nos ha convocado, reserva tributaria y secreto bancario, ¿cuánto tiempo dura esa potestad de levantar tanto la reserva tributaria como el secreto bancario? Es decir, ¿es una facultad que la tiene de manera indeterminada o la ley establece límites, tiempos? Ojo, que también nos invitaría en todo caso a analizar otro tema, por lo menos mencionarlo, el manejo de base de datos, porque lo que finalmente Contraloría va a reseccionar son datos, ¿cierto? Es Datos correcto. tributarios y bancarios. Entonces, ¿cómo está la regulación en ese punto específico? ¿Cuánto tiempo tiene de duración? ¿Hay un plazo para que la administración pública pueda o la Contraloría pueda acceder y levantar sin orden judicial estos dos derechos, que es a la reserva y al secreto bancario, a la reserva tributaria y el secreto bancario? Bueno, se supone que según las normas, digamos, ya que lo han ido desarrollando, dice que son máximo para aquellos que tienen por un máximo de 10 años de antigüedad, funcionarios de 10 años de antigüedad, y el pedido de levantamiento es por no mayor de 5 días hábiles de recibida la solicitud. Sin embargo, si tú me hablas aquella de información como tal, bueno, es una información que está en un proceso o en procedimiento sancionatorio, en todo caso, a un funcionario y que va a quedar ahí, ¿sí? Sí, y que va a caer ahí como parte de un caso X de sanción disciplinaria a un funcionario y que luego puede venir en un tema penal también, ¿sí?
Entonces, digamos que eso es digamos, ese es el ámbito de la reserva, de la documentación. Más allá, igual también dentro del tema de reserva tributaria es lo mismo, ¿sí? Que el Contralor o la Superintendencia puede pedir en todo caso. Ok, clarísimo. Raúl, ya para no abusar de tu tiempo, hermano, sé que creo ahora mismo estás en la universidad. Eh, a manera de conclusiones, ¿qué podrías tú indicarnos? En todo caso, antes de ello, Irina, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna información que pueda complementar a la exposición brillante que Raúl ha hecho? Doctor, la pregunta es, ¿qué implica en la actualidad, o sea, en la pandemia más o menos, ¿no? Que estamos pasando, que el Contralor General de la República y el Superintendente de Banca y Seguros hagan el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, ¿no? Porque como ya usted ha dicho, hay normas antiguas que están relacionadas con el tema. Bueno, lo que implica es que yo creo que, mire, obviamente bajo un tema actual de cómo estamos, de la forma como se entrega la información y como obviamente de recargado está el Poder Judicial, yo creo que es una medida que va a agilizar varios procesos disciplinarios contra funcionarios, ¿sí? Eso me queda claro, ¿sí? Va a agilizar muy rápidamente ese tipo de procesos. Sobre todo en la recarga que ha habido durante, sobre todo este tiempo de pandemia en el Poder Judicial, y creo que ahí nuestro amigo común Edwin lo puede saber bastante bien, ¿sí? Que si lo vemos desde el lado positivo, estamos hablando de una disminución de carga procesal bastante importante, ¿sí? Definitivamente. Raúl, y en todo caso, para cerrar la ruta de la reforma constitucional, finalmente levantada la reserva por el Contralor o por los órganos competentes, administrativos obviamente, ¿en qué devendría en el caso de encontrarse inconsistencias o ingresos no justificados? El apartamiento de ese funcionario de la entidad pública, simple y Claro, llanamente un informe para ser denunciado por desbalance patrimonial o qué sé yo. ¿Cuál es lo que, lo tangible como consecuencia de la obtención de esa información reservada y secreta? lo que pasa es que esto puede ir de la mano, ¿sí? Acuérdense que en la administración tributaria, si tú pagas, ya no te sigue en el proceso. Esa es la verdad, ¿sí? Si tú pagas, ya no hay que entrar mucho al tema del delito. O sea, ya a la administración tributaria lo que le interesa es esto, recaudar. O sea, ese es su chamba, digamos, ¿sí? Ese es su trabajo, ¿correcto? No le interesa, está bien, le interesa por ahí meterle precio a alguien que obviamente ya es muy evidente, pero en general lo que le interesa es que tú pagues, ¿sí? Si no, estaríamos mitad del Perú con temas de patrimonio no justificado en la cárcel, ¿sí? Pero la idea no es esa, la idea es recaudar más impuestos o generar un tema vamos a poner, de conciencia tributaria a través de la presión, ¿sí? A través de la presión para que pague, digamos, ¿sí? Ahora, los caminos que le quedan al funcionario es obviamente, en primer lugar, un tema disciplinario administrativo, que es obviamente la separación, y si ya no está dentro de la administración pública, obviamente es el tema netamente penal, ¿sí? Y si estuviese aún en la administración pública, sacarlo de ahí y luego seguir con el tema penal, ¿sí? Entonces, y en el tema tributario, bueno, ya ese es un poco, va a depender un poco del esquema de la administración, ¿sí? La administración siempre, como digo, va a buscar el pago del impuesto, ¿sí? Y obviamente si en el camino, obviamente hay otras alternativas o no hay cómo cobrarle, ¿sí? Obviamente lo que va a buscar en este escenario es, bueno, señor, muchas gracias, existe una ley que es el decreto legislativo 816, así que usted puede irse a la cárcel, ¿sí? Por no pagar los impuestos correspondientes. Raúl, como toda política estatal, y siendo nosotros técnicos, definitivamente no nos movemos por el tema político. Sin embargo, sería absurdo negar ese refilón político que hay
en este ámbito tan especializado que tú manejas, del tema tributario. Como corolario, ¿nos podrías indicar cómo va el Estado actualmente, el Perú, en materia tributaria? ¿Cuál es la política tributaria que hoy en día este gobierno está implementando o diseñando o continuando? ¿Es la continuación de la política tributaria anterior? ¿Ha replanteado, ha reestructurado? Porque es un tema bastante delicado, ¿verdad? Y complejo, y sobre todo porque encierra un tema muy importante para nosotros, la recaudación. Sin recaudación, sin tributos, no hay obras. Entonces, ¿cómo tú como especialista observas las políticas estatales en materia tributaria? Bueno, yo lo que observo es que por ahora no hay una línea muy clara. Sí, y yo creo que esa línea muy clara, no hay que tampoco echarle mucha tierra al gobierno, pero es también por la situación en que hemos vivido estos 2 últimos años, ¿sí? Definitivamente, siempre lo digo, los cambios han tenido que hacerse hace muchos años atrás, cuando había el dinero, ¿sí? Cuando estábamos en un superávit fiscal, aunque sea en 1%, pero tendríamos que entrar ahí, a lo que es finalmente ampliar la base tributaria. Sin embargo, al día de hoy es bastante complicado. Más bien se han dado una serie de normas para, entre comillas, ayudar a los contribuyentes. Y digo entre comillas porque también se han dado algunas normas que no son muy técnicas, que digamos, ¿sí? Como por ejemplo, pues la exoneración del tema de los alimentos básicos, como el pan, por ejemplo, ¿sí? Que finalmente eso no ha generado ningún beneficio, o por ejemplo la reducción del IGB para los restaurantes, ¿sí? Que obviamente lo que ha hecho o lo que hace finalmente es quebrar una técnica fiscal, que es la técnica del valor agregado en el IGB, es decir, que tampoco genera un beneficio correcto en concreto, porque al final los consumidores nosotros terminamos pagando los platos rotos y terminamos pagando lo mismo, ¿sí? Entonces, yo lo que veo simplemente es obviamente, no una manera correcta por ahora de manejo fiscal. Esperemos que haya algún tema de movimiento interesante. A fin de año siempre suceden movimientos tributarios necesarios. Sin embargo, a la fecha, yo soy sincero, no le veo muchas alternativas todavía. No veo muchas alternativas todavía. No es muy halagueña tu percepción, pero es No, lo que no hay tenemos. mucho, no hay mucho. Sí, es lo que hay, sí, es lo que hay el día de hoy. Es lo que hay el día de hoy, Ay, lamentablemente. muy bien. Raúl, entonces para concluir y cerrar este evento muy interesante, este conversatorio, por favor escuchamos tus conclusiones en torno al tema. Bueno, en torno a la modificación tributaria, yo creo que es una modificación como parte de un paquete general que ha venido, o que el Estado en este caso tiene que venir cumpliendo a efectos de su ingreso a la OCDE. Una de las grandes brechas que a nosotros nos falta mejorar es el tema de la corrupción. Así que aparentemente sería un vehículo y un arma bastante interesante que vamos a ver de qué manera y cómo de alguna forma está siendo o va a ser utilizada por parte del Estado, específicamente de estas 2 entidades. Y bueno, como siempre, ser positivos, ¿sí? Esperemos que sea para que justamente aquellos funcionarios que no cumplen con su labor de servir, ¿sí? Digamos, sean aquellos, digamos, que tengan que pagar los platos rotos de sus malas acciones. Y en el tema de la superintendencia, de la misma forma, ¿sí? Entonces, hay que pensar en positivo, ¿sí? Digamos, en esa línea hay que pensar en positivo. Esperemos que no sea utilizado como una herramienta para otro tema más que todo político o de gobierno de turno. Excelente, Raúl, tus reflexiones. Definitivamente este tema queda corto el tiempo y nuevamente te comprometo a que nos acompañes en en este conversatorio, y esperamos pues la elección de un tema de tanta utilidad e importancia como la que has informado, ¿no? Te agradezco infinitamente, amigo. La reunión personal pendiente. Te deseo muchos éxitos en tu vida personal, profesional, familiar,